Otras vidas, otras identidades. La reencarnación como terapia. Capítulo 3. Terra incógnita, exploración de ámbitos psíquicos desconocidos. Me doy perfecta cuenta de la profunda e íntima inclinación que le lleva al estudio de lo oculto y estoy seguro de que regresará con un rico bagaje. Pero no se me demore demasiado en las colonias tropicales. Tiene usted que reinar en casa. Escrito por Freud, carta a C.G. Jung, en 1911. El estigma de lo oculto. En los comienzos de la historia del psicoanálisis hay un célebre momento, del que nos habla Jung en sus memorias, cuando Freud, su recién hallado maestro, le pidió con la mayor solemnidad que nunca abandonara la teoría de la sexualidad infantil. Eso es lo más importante de todo, ¿sabe usted? Debe hacer de ello un dogma, un bastión inquebrantable. Si la palabra dogma no era suficiente para estimular el escepticismo del joven Jung, que había ya dado al traste con las puras divagaciones teológicas de su padre, pastor suizo reformado, la metáfora del asedio sí que provocó en él un gran asombro. ¿Un bastión?, replicó. ¿Contra qué? Contra la marea negra de ese fango, el ocultismo, repuso el fundador del psicoanálisis. Este incidente llegaría a ser crucial en la relación entre los dos hombres, ya que Jung acabaría por romper con Freud y el dogma de la teoría sexual para fundar su propia escuela. No es que Jung quisiera dedicarse al ocultismo, sino que se percató de que el estricto racionalismo de Freud no se limitaba a excluir el ocultismo de la amplia perspectiva en que él estaba profundizando. Excluía también otros muchos campos, tan vastos como desconocidos, de la filosofía, la religión y la parapsicología. El propio Jung había tenido algunas experiencias que podrían llamarse psíquicas y que no eran fáciles de justificar. Se consideraba también a sí mismo más versado que Freud en temas religiosos y espirituales. Hasta el fin de sus días siguió escribiendo comentarios eruditos, aunque un tanto cautos, sobre textos religiosos todavía casi ignorados en su tiempo, como el primer Chin y el libro tibetano de los muertos. Trató también de conservar una mente abierta ante los fenómenos psíquicos. La tensión entre Freud y Jung a propósito de lo oculto no consistía en una simple discrepancia sobre el modo correcto de estudiar la psicología, ni dependía tampoco de una incompatibilidad de caracteres entre ambos. Su mutuo combate resume el conflicto entre ciencia y religión, ortodoxia y herejía, racionalismo y superstición, que ha venido dividiendo la civilización occidental desde los tiempos más remotos. Algunos historiadores ven sus raíces en el brote del racionalismo entre los griegos y la subsiguiente desaparición de los dioses y sus cultos. Para otros, el origen de esa división reside en el choque entre las religiones paganas y el cristianismo, ya dominante como religión oficial del Estado romano en tiempos del emperador Constantino. El psicólogo James Hillman observa una oposición fundamental de arquetipos entre ciertas formas de monoteísmo y de politeísmo, la cual impregna toda nuestra cultura y se prolonga hasta nuestros días, como puede verse en las disputas contemporáneas de psicología, dos aún actualmente ortodoxias, como la psicología freudiana del yo, el conductismo y la psiquiatría tratan de ejercer un dominio monoteísta sobre otras muchas escuelas psicológicas que van surgiendo, como la de Reich, el gestaltismo, la parapsicología y la psicología feminista, escuelas que colectivamente reflejan el nuevo politeísmo. Estas nuevas herejías son objeto de una sutil persecución mediante leyes de concesión de licencias, reglamentaciones de compañías de seguros e investigaciones doctrinarias. De vez en cuando, la Asociación Norteamericana de Psicología lanza un anatema contra todo un campo de estudios, como lo hizo hace algunos años con la parapsicología. Por mucho que proclamemos nuestro liberalismo y tolerancia de otros puntos de vista, es facilísimo caer en una exigencia obsesivamente recta de la verdad, del significado real de este o aquel fenómeno, como si pudiera haber un punto último de Arquímedes desde el que fuera posible entender el psiquismo humano. Creer en el supremo poder interpretativo de la racionalidad y la ciencia para explicarlo todo, es de por sí una forma perniciosa de monoteísmo que no hace sino llevar a toda clase de reacciones irracionales, inexplicables y hasta ocultas por parte del inconsciente politeísta reprimido. No es casual que las semillas del nuevo interés por el psiquismo y una psicología del inconsciente fueran sembradas por el mesmerismo durante la Ilustración del siglo km. Sus frutos se concretaron en el espiritismo, la teosofía y el despertar romántico en pleno auge del materialismo y positivismo científicos del siglo XIX. Jung comentaba así esta antítesis. El racionalismo y la superstición son complementarios. Hay una regla psicológica según la cual cuanto más brilla la luz más negras son las sombras, en otras palabras,
Cuanto más racionalistas nos volvemos, más vida cobra el mundo espectral del inconsciente. Lo que tanto inquietaba a Freud respecto a la marea negra de lo oculto, podría interpretarse, usando uno de sus términos, como el retorno del lado reprimido de la espiritualidad occidental. Los misterios griegos con sus escuelas, el gnosticismo cristiano, herejes y brujas medievales, en realidad, curanderos y chamanes, alquimistas, místicos y videntes de todo género cuyas actividades no se ajustaban a las predominantes ortodoxias cristianas, católica o protestante. A muchos seguidores actuales de Jung parece aterrorizarles tanto como a Freud esa marea negra de lo oculto, a juzgar por el número de asociaciones vinculadas a su escuela que me han excluido de sus programas de conferencias o seminarios en cuanto se han enterado de mi interés por las vidas pasadas. 4. Este tipo de investigación, y en general, todo lo que hoy llamamos fenómeno psíquico, lleva consigo cierto estigma. La mayor parte de las personas, aun las más cultas, tienden a rehuir tales cuestiones o a tratarlas con irónica condescendencia. Muchos de mis colegas parecen creer que me he dejado engatusar por quirománticos, ocultistas y lunáticos de toda especie, hasta que les explico mi enfoque. A riesgo de que este libro acabe por confirmar sus más horrendas predicciones, me propongo mantener a toda costa una mente abierta ante muchos importantes fenómenos por ahora rados de nuestro conocido universo psíquico. Vidas pasadas, posesión de espíritus, experiencias al borde de la muerte, poderes paranormales, etc. forman parte de una vasta terca incógnita en el ámbito de lo psíquico, algo así como esos templos perdidos y devorados desde hace siglos por la jungla sudamericana. A medida que la psicoterapia, con sus fecundas innovaciones, vaya internándose más y más en ese inmenso continente de la psique que llamamos el inconsciente, saldrá también a la superficie un mayor número de esas estructuras exóticas. Al igual que muchos exploradores solitarios, he llegado ya a acostumbrarme a que mis relatos de fabulosos hallazgos sean objeto de guasa. Con todo, para hacer justicia a mis colegas más escépticos, admitiré que es muy fácil perderse en la selva del ocultismo e imaginar cosas que no están realmente ahí. Por ello trataré de señalar en este capítulo algunos rumbos preliminares que ayuden a investigadores y lectores a orientarse por tan extenso y enmarañado territorio. Mis investigaciones, que distan mucho de ser exhaustivas, me han hecho descubrir 4 principales maneras de abordar el fenómeno de las vidas pasadas. 1. El enfoque psíquico, que busca interpretar las vidas pasadas y las correspondientes situaciones de trance. 2. El enfoque parapsicológico, que favorece una investigación científica y experimental de lo que se presenta como vida pasada. 3. El enfoque religioso, donde se asume y explicita la reencarnación como artículo de fe. 4. El enfoque terapéutico, que utiliza la regresión a una vida pasada para provocar una transformación terapéutica. Aunque estos enfoques, como es natural, se superponen unos a otros en la práctica, un psíquico puede participar en una investigación parapsicológica, o un reencarnacionista ser también un terapeuta. De hecho, nos ayudan a evitar muchas disputas contraproducentes sobre verdad, falsedad, métodos y fines. Al examinar sucesivamente esas categorías, resulta claro que en cada una de ellas se dan diferencias fundamentales de perspectiva con relación tanto a sus presupuestos filosóficos como en especial a los objetivos que persiguen, de orden práctico u otros. Así, el partidario del enfoque psíquico intentará canalizar la información recibida de una fuente paranormal. Al parapsicólogo le interesará probar o recusar la verdad de la presunta evocación de una vida pasada. El religionista se ocupará de explicar la reencarnación como doctrina recibida de una tradición religiosa. Y finalmente el psicoterapeuta se servirá de la regresión a una vida pasada como técnica o método práctico para llevar a cabo una curación psicológica. Teniendo en cuenta estas calificaciones generales, pasemos ahora a examinar los 3 primeros enfoques. El cuarto, la psicoterapia, lo trataremos en los siguientes capítulos con más detalle, por ser mi enfoque predominante en este libro. El enfoque psíquico. Mi trabajo me ha puesto naturalmente en contacto con muchos que se llaman a sí mismos psíquicos o mediums. A menudo vienen a verme clientes que han consultado ya a una de esas personas. Durante muchos años trabajé en estrecha colaboración con una curandera dotada de facultades paranormales y sensible a las vidas pasadas, la energía sutil en las balanzas y la presencia de lo que ella denominaba entes. Yo completaba su labor terminando ciertas historias inacabadas de vidas anteriores que ella había detectado, para lo cual me servía de mis propias habilidades dramáticas que ayudaban al cliente a llevar su recuerdo hasta el final y resolver así su problema. Cuando sentía que mis esfuerzos llegaban a un punto muerto, acudía a ella en busca de interpretaciones y sugerencias.
Nuestro trabajo en común suscitó en mí un gran respeto por sus percepciones en el plano sutil. Sean cuales fueren los medios que utilizaba para interpretar sueños, dolencias físicas o traumas de una vida pasada, su información resultaba siempre sumamente precisa y útil para resolver los problemas inmediatos del cliente. Empleando el lenguaje psicológico, diría que esa mujer tenía el don de acceso directo al inconsciente, lo que para mí era un sótano apenas iluminado y poblado de vagas formas. Se le presentaba a ella como un espacio claro con objetos psíquicos, cuya forma y naturale, aparecían con toda nitidez. Ahora bien, ni por asomo pretendo yo poseer dones psíquicos o extrasensoriales. A fuerza de trabajar años enteros como terapeuta interpretando sueños y escuchando con el oído interior, como dijo una vez Theodor Reik, un freudiano, he llegado a desarrollar una especie de sexto sentido intuitivo, pero nada que se parezca a la telepatía o clarividencia. Una medium como mi amiga posee una facultad que a mí me falta, lo que solía antes llamarse una segunda visión, y que actualmente se conoce por el nombre de percepción extrasensorial. Este último término es preferible, porque la persona en cuestión no solo ve extrasensorialmente, sino que también oye voces y mensajes y siente acontecimientos físicos no directamente perceptibles. En la medida en que uno de estos médiums ejercita esos poderes durante una sesión, lo tengo por un valiosísimo colaborador en mi trabajo de psicoterapeuta. Lo que tales clarividentes observan confirma también las investigaciones de Jung y otros sobre el inconsciente colectivo, cuyos numerosos estratos conservan, como hoy está ya demostrado de manera casi incontrovertible, huellas de vidas anteriores. Pero muchos médiums reivindican bastante más que esto, situando sus percepciones en el marco más amplio de lo que hoy se denomina vagamente metafísica. Nos referimos aquí a las modernamente llamadas enseñanzas canalizadas, que afirman, las más de las veces, la existencia de planos espirituales de orden superior, así como de espíritus guías, maestros excelsos, reencarnación y karma. En este punto preciso es donde yo me encuentro netamente incómodo con el enfoque psíquico. Me veo obligado no solo a aceptar percepciones e impresiones psíquicas acerca de vidas pasadas, junto con otros datos, sino también a adherirme a toda una compleja serie de doctrinas. Es como si, reaccionando contra su exclusión de las principales corrientes religiosas de Occidente, los psíquicos generaran su propia teología como forma distinta de ética, cosmología y metafísica, y aún una desencarnada jerarquía de instructores y maestros. Mis mayores reservas sobre muchas de esas enseñanzas canalizadas se resumen en lo siguiente: 1. Tales doctrinas chocan a menudo con otros principios o enseñanzas psíquicas. 2. Son la mayoría de las veces tan dogmáticas como cualquier otra teología, teniendo que aceptarse sin ninguna discusión crítica. 3. Suelen derivarse de otras doctrinas, ocultistas o psíquicas. Pese a estas críticas, hay muchas cosas de inmenso valor en las enseñanzas de escritores como Rudolf Steiner, Alice Bailey, Edgar Cayce y Jane Roberts, por no citar sino algunos de los más eminentes en nuestro siglo. La guía Seth de Jane Roberts es, a juzgar por lo que yo he leído, absolutamente excepcional por muchos conceptos. Sus enseñanzas son claras, coherentes entre sí e independientes de los consabidos tópicos teosóficos. Sobre todo son sumamente refinadas desde el punto de vista psicológico. Un estudio rápido de muchos de esos textos me lleva a discrepar de quienes ven en todos ellos una doctrina común, que llaman metafísica. Cada una de esas doctrinas de Steiner, Cayce, Bailey, Roberts, se presenta con un matiz propio y distinto de las demás al tocar ciertos temas, como planos superiores, maestros, evolución del alma, etc. Por ejemplo, Roberts/Seth carece enteramente del énfasis cristiano que se observa en Steiner, Cayce y Bailey. Además, Seth rechaza al parecer la idea de la evolución del alma llamada progreso, muy en contra de los otros derivados más teosóficos. Si por un lado es cierto que las versiones de la reencarnación que aparecen en dichos autores guardan entre sí algún parecido, por otro no puede decirse que tengan tanto en común como ellos aseguran, según deduzco de mi examen de sus escritos. A pesar de la impresión que uno recibe al leer Esoteric Christianity, Cristianismo esotérico, de Annie Besant, y Reencarnación, el misterio de la hoguera del Fénix, de Jerry Cranston, por lo demás un compendio muy valioso, no existe en Occidente una tradición esotérica u oculta cuyas doctrinas, como la reencarnación, hayan venido transmitiéndose ininterrumpidamente. Todo cuanto tenemos son reapariciones esporádicas, que de ordinario acababan en persecución. 5. Es verdad que,
en el siglo XII, los cátaros importaron del Medio Oriente esa creencia, pero tras su exterminio en 1210 a 1244 desapareció por completo al prevalecer la ortodoxia cristiana. En cuanto a los caballeros templarios, nada se sabe con certeza de sus creencias. Con el despertar neoplatónico durante el Renacimiento italiano, la reencarnación vuelve a surgir en forma velada, para luego ser absorbida por la Rosacruz de la época, mas no emerge de nuevo, al menos de manera notable, en las tradiciones masónicas del siglo XVIII. El mote real de la doctrina psíquica para distinguirla de las tradiciones orientales acerca de la reencarnación, véase más abajo, está íntimamente ligado a la aparición de las escuelas espiritistas, la teosofía y el llamado resurgimiento ocultista francés de mediados del siglo XIX. Tal es el panorama que voy a esbozar ahora con brevedad. Reencarnación en el espiritismo, el ocultismo y la teosofía. Suele estimarse que el espiritismo, como movimiento, nació en 1847, cuando la familia Fox, en Idesville, un pueblo cercano de Rochester, Nueva York, se instaló en una casa donde desde hacía algún tiempo se habían estado oyendo misteriosos ruidos en forma de golpes secos, a intervalos regulares. Las dos hijas y la madre descubrieron un medio de comunicarse con el presunto autor o autores de tales ruidos, respondiendo a su vez con golpes semejantes. Acabaron así por crear una especie de código que les permitía conversar con lo que ellas definieron como un espíritu, el cual les reveló que en aquella casa habían asesinado a un hombre. La señora Fox y sus hijas descubrieron además que podía igualmente hablar con otros espíritus de personas muertas en otras casas que visitaron. Así se originó la moderna sesión espiritista. Su éxito fue inmediato y pronto los imitadores de la Fox fueron legión. A poco de iniciarse el movimiento, mesas o objetos diversos empezaron respectivamente a girar y levitar, y proliferaron mensajes producidos por la escritura automática, es decir, por un medium en trance. En 1853, la fiebre espiritista se había extendido ya por Inglaterra, Alemania y Francia. La última parte del siglo XIX fue la era de los grandes mediums como Florence Cook, Stanton Moses y Daniel Douglas Home, quienes ejecutaban toda suerte de proezas paranormales. Muchos mesmeristas, familiarizados ya con el uso del trance, apoyaron también el movimiento. Fue en Francia donde este último recibió el nombre de espiritismo, difundido aquí sobre todo por un antiguo maestro de escuela, Hippolyte Rivail, que bajo el seudónimo de Allan Kardec publicó el famoso Libro de los Espíritus, 1857, dando en él cuenta de las sesiones celebradas en París por dos mujeres que ejercían como mediums. Este sería el prototipo de todos los demás libros sobre interpretaciones o mensajes canalizados. El espiritismo emigró más tarde al Brasil, donde todavía hoy sigue en pleno auge. Lo que mis investigaciones sobre este movimiento pusieron enseguida de relieve fue que la reencarnación, como doctrina, constituyó desde el principio un dogma básico solo en el espiritismo francés, pero no en los grupos espiritistas del mundo de habla inglesa. A estos únicamente les interesaba la inmediata supervivencia de los espíritus de los difuntos y no su eventual regreso a la tierra. Lo que ante todo preocupaba a los espiritistas ingleses y norteamericanos era hallar pruebas psíquicas de la existencia de una vida después de la muerte, confirmando así sus creencias previas y muy conservadoras sobre ese punto. El medium inglés de Home, por ejemplo, lanzó vehementes ataques contra la doctrina francesa de la reencarnación, que hasta el presente siguen rechazando muchas iglesias espiritistas. El espiritismo francés, como observa René Guénon, se implicó muy pronto en el socialismo y en el pujante renacimiento del ocultismo, del que es exactamente contemporáneo. Las médiums que colaboraron con Kardec estaban influidas casi con toda certeza por la moda del ocultismo, donde la reencarnación desempeñaba un papel de primer orden. El ocultismo debe su popularidad e influencia al ex seminarista Alphonse Louis Cansten, quien, con el nombre de Eliphas Levi, publicó una serie de libros, a partir de 1856, sobre la magia y los grandes misterios. Levi había estudiado la cábala y las obras de Jacob Boehme, Emanuel Swedenborg y muchos teósofos y francmasones del siglo XVM que enseñaban los misterios egipcios. La flauta mágica de Mozart es un ejemplo del interés que hubo en un principio por este tema. Durante su juventud, Levi había sido influenciado por las novelas de Balzac que giraban en torno a una búsqueda espiritual, en particular Louis Lambert, 1832, y La Recherche de L. Absolu, 1833. Como escribe el eminente historiador de las religiones Mircea Eliade, los libros de Levi tuvieron un éxito difícil de entender hoy, ya que no son sino un pretencioso galimatías. Sin embargo,
Apenas existe en la actualidad obra popular sobre ocultismo y magia que no se haga eco de los escritos de Lévy. Y precisamente ese ocultismo popularizado por Lévy alimentó las doctrinas espiritistas de Kardec en Francia, convirtiéndose también en fuente principal del despertar moderno de las enseñanzas relativas a la reencarnación. Una de las razones de esta nueva fiebre, en Francia, reside en las distintas formas de agitación social que empezaron a darse desde que la revolución engendrara toda una serie de movimientos socialistas e inspirara a los escritores románticos esos grandes frescos sobre la injusticia de que eran víctimas las clases trabajadoras, por ejemplo Los Miserables, 1862, de Víctor Hugo. La reencarnación, así filtrada por Balzac, Lévy y Kardec, discípulo este último del gran reformador social suizo Pestalozzi, adquirió naturalmente un fuerte matiz socialista, puesto que parecía proporcionar a los desamparados y oprimidos una doctrina que de algún modo explicaba la desigualdad social y prometía una justicia última para ricos y pobres por igual, mediante su revolucionario sistema kármico, de pasos adelante y atrás. Como, pues, desde Francia se abrió camino la reencarnación por el mundo espiritista de habla inglesa que, como ya hemos visto, era más conservador en su metafísica, la respuesta radica en aquella mujer de infinitos recursos, Madame Helena Blavatsky, medium y antigua estudiante de ocultismo francés. En 1873, mientras investigaba la actuación de dos célebres mediums de Chittenden, en Vermont, Madame Blavatsky conoció a Sayeto Coronel Henry L. Olcott, apasionado adepto del espiritismo. 2 años más tarde fundaron ambos, en Nueva York, la Sociedad Teosófica. La primera obra importante de Madame Blavatsky, Isis sin velo, 1877, que se centraba sobre todo en los misterios egipcios y el hermetismo occidental, astrología y alquimia, rechazaba la reencarnación. Más acorde con la doctrina espiritista, la autora veía solamente la ascensión del alma, a raíz de la muerte, a superiores planos espirituales. La reencarnación, escribía, es una violación de las armoniosas leyes de la naturaleza. Sin embargo, con la publicación de la doctrina secreta en 1888, tras una estancia de muchos años en la India, Madame Blavatsky cambió radicalmente de opinión, adoptando en adelante una versión de la reencarnación a medio camino entre el hinduismo y el budismo, muy semejante a la de Kardec. René Guénon, en sus eruditas historias críticas del espiritismo y la teosofía, estima que Madame Blavatsky hizo suya la doctrina de la reencarnación tomándola del espiritismo de Kardec, en vista del éxito obtenido por este en Francia 8, lo cual no nos sorprende en absoluto, dado el abundantísimo material presentado para demostrar que Madame Blavatsky debió de plagiar numerosas fuentes ocultistas. El plagio no fue, ni muchos menos, el único escándalo en que se vio envuelta la pintoresca vida de Madame Blavatsky. Una descontenta ama de llaves, en Bombay, reveló cómo su señora materializaba las llamadas cartas del Mahatma haciéndolas aparecer sobre un altarcillo a través de un falso entrepaño. La Sociedad Teosófica cayó así por algún tiempo en el descrédito. No obstante, es elocuente testimonio de la personalidad extraordinariamente carismática de Madame Blavatsky el que a fines del siglo, apenas 10 años después de su muerte, sus escritos volvieran a estar rodeados de una aureola de santidad y la teosofía siguiera atrayendo a millones de personas. El contenido, evolucionista, de la versión de la reencarnación que Blavatsky tomó de Kardec era tan fascinante entonces como lo es hoy. En efecto, como ya lo he hecho notar en el capítulo anterior, la idea de que vamos gradualmente avanzando, vida tras vida, hacia una mayor perfección en este mundo está muy en consonancia con el mito monónico del progreso y las visiones que entonces se tenían de la nueva era. Con todo, este concepto de la reencarnación no deja de ser un mito bien romántico y específicamente occidental, imbuido de optimismo y abierto a nuevas fronteras. La visión oriental del renacer, en el hinduismo y budismo tradicionales, es al contrario profundamente pesimista y ahistórica, como lo mostraré al hablar del enfoque religioso. Una puntualización más bien irónica de la doctrina de la reencarnación defendida por Madame Blavatsky aparece en el famoso libro de Thea Biclan sobre el espiritismo, 30 Years Among the Dead, 30 años entre los muertos. En una de sus sesiones con cierta medium, escribe Biclan, se llegó a entrar en contacto con el espíritu de la difunta Madame Blavatsky. Ansioso de zanjar de una vez para siempre la cuestión de la reencarnación, Biclan pidió al distinguido espíritu que le diera su opinión al respecto, desde el otro lado. La respuesta fue como sigue: la reencarnación no existe, una y otra vez he intentado regresar en el cuerpo de alguna otra persona, mas no me ha sido posible. No podemos reencarnamos.
Progresamos, sí, pero no volvemos. Estaba de hecho la medium de Biclan, como espiritista, reflejando su escepticismo inconsciente acerca de la reencarnación. ¿O se trataba verdaderamente del espíritu de Madame Blavatsky atrapado en sus propias redes de progreso? O tal vez, como había sido tan propensa a hacerlo, la siempre pintoresca HPB cambiaba nuevamente de opinión? Pese a todas estas contradicciones, apenas subsiste un resquicio de metafísica, psíquica, en que no se haya infiltrado la teosofía de Madame Blavatsky. Con la posible excepción de Jane Roberts /Seth, casi todo libro metafísico sobre la reencarnación acusa una influencia directa o indirecta de sus doctrinas. Las renombradas interpretaciones espiritistas de Edgar Cayce sobre los orígenes cánicos de la enfermedad mental y física reñían sin duda alguna con su consciente integrismo cristiano. Pero por otra parte es notorio que Cayce había sido en su juventud un voraz lector de libros de ocultismo y teosofía, cuando trabajaba como dependiente en una librería donde probablemente figuraban tales títulos. Así pues, el propio Cayce manifiesta también la tirantez entre lo ortodoxo y lo heterodoxo, el yo consciente y el yo inconsciente, con relación a lo oculto. No cabe duda de que el espiritismo, el ocultismo y la teosofía han proporcionado a miles de personas con un temperamento psíquico o clarividente tanto un marco metafísico para sus experiencias como un medio social al que podían cómodamente pertenecer. Estos últimos años, los eruditos estudios del chamanismo llevados a cabo por religionistas y antropólogos como Mircea Eliade, Michael Arner y Stephen Larsen nos han hecho caer en la cuenta de que el vidente que en trance visita otras esferas, se encuentra con seres espirituales o demoníacos y recibe poderes especiales de los mismos ha sido siempre reconocido en las sociedades tradicionales como experto en lo sobrenatural. En el occidente cristiano, sin embargo, ya desde un principio tales videntes y curanderos fueron víctimas de ininterrumpidas oleadas de intolerancia y cruel persecución, desde la supresión de los gnósticos en los primeros siglos hasta la de los herejes medievales y la caza de brujas. El cristianismo ha demostrado ser sumamente hostil a toda independiente exploración espiritual. Incluso un reconocido místico como el maestro Eckhart llegó a ser excomulgado, y San Juan de la Cruz se libró por pelos de ser ejecutado por la Inquisición. De todas las grandes religiones, el cristianismo ha sido la única en no admitir en su seno un orden esotérico. El judaísmo, al contrario, retuvo siempre una dimensión esotérica, con la cábala, y no perdió nunca el contacto con la doctrina de la reencarnación 12. Pese a todas mis reservas sobre el carácter evasivo y derivativo de muchas enseñanzas psíquicas que circulan entre el público, no quiero que esto empañe los extraordinarios logros de los médiums como categoría de individuos ni la contribución de sus facultades altamente desarrolladas para poder presentar un cuadro comprensible de la psique. Colin Wilson, en su libro de Ciencias Ocultas, resume atinadamente estas habilidades paranormales llamándolas facultad X, es decir, esa desconocida facultad psíquica que sin duda todos poseemos en algún grado. Así como podemos agudizar nuestra visión, ampliar nuestra sensibilidad auditiva e incrementar nuestras impresiones táctiles hasta hacerlas finísimas, de esto último es un buen ejemplo la toma del pulso por los acupuntores, así también, estiman Wilson y mediums como Joan Grant, todos nosotros podemos desarrollar nuestra facultad X. Esto nos ayuda a concebir un continuo de conciencia que, partiendo de la percepción sensorial externa, pasaría a la observación interna de pensamientos, sentimientos e imágenes, de aquí al flujo espontáneo de tales imágenes, a la comprensión intuitiva y, finalmente, a la percepción psíquica. Cada vez que los participantes en nuestros grupos de trabajo se ponen a hacer ejercicios de cualquier tipo para desarrollar su intuición, descubren en sí mismos una especie de sintonía telepática con su respectivo compañero o con otros miembros del grupo. De igual modo, los terapeutas que trabajan de cerca con imágenes, símbolos corporales, sueños o sistemas de energía sutil tienen a menudo intuiciones cuya procedencia puede muy bien llamarse psíquica. Si hay algo en que los psíquicos sean expertos por naturaleza, es en los estados de trance. Tanto la meditación como la hipnosis utilizan el trance para atravesar ese continuo que va de lo externo a lo interno. Y asimismo tales prácticas tienden a desarrollar la facultad X cuando se siguen con regularidad. Así pues, el enfoque psíquico no es monopolio de quienes poseen facultades paranormales, sino que todos nosotros estamos equipados para experimentarlo y desarrollarlo. Cuanto mayor sea el número de personas que acaben por abandonar sus prejuicios, arraigados desde hace siglos, acerca del ocultismo, la brujería y los médiums, mayor será también el de las que utilicen y desarrollen esas facultades.
La evocación de las vidas pasadas se ha revelado ya fácil de aprender para mucha gente. En nuestras sesiones de trabajo, mi mujer y yo tenemos un índice de éxito que va del 90 al 95%, al aplicar nuestro método propio para hacerlo. Otros grupos y sistemas de entrenamiento, como el método Silva de control mental y el DMA, así como múltiples formas de hipnosis, enseñan también a los participantes, directa o indirectamente, que las facultades intuitivas y psíquicas están a su alcance por vía experimental. Ahora bien, si es cierto que se trata aquí de experimentos, no lo es menos que constituyen experimentos subjetivos, y en esto precisamente radica la diferencia fundamental entre el enfoque psíquico de las vidas pasadas u otras realidades y nuestro segundo enfoque, el de la parapsicología, al que ahora dirigimos nuestra atención, el enfoque parapsicológico. Era quizá inevitable, dada la proliferación de médiums que van materializaciones o levitaciones cuasi milagrosas y hacían videntes predicciones de acontecimientos futuros, que se produjera una reacción de escepticismo entre los racionalistas y científicos del siglo XIX. A buen seguro no dejaban de darse ciertos fenómenos, cosa que estaban dispuestos a admitir hombres tan ilustres como Frederick W. H. Myers y luego el filósofo William James, pero el modo de interpretarlos era harina de otro costal. Hacia fines del siglo XIX, un número cada vez mayor de investigadores de lo que acabaría por llamarse psicología, consideraban los fenómenos espiritistas en términos de hipnosis y sugestión y van para explicarlos el recién acuñado concepto de inconsciente. Tan atrás como en 1854, por ejemplo, un investigador francés, Michel Eugène Chevreul, emitió ya la teoría de que los movimientos de las baterías de Zahory, péndulos e incluso mesas eran debidos al inconsciente movimiento muscular de quienes ejercían tales artes, concluyendo que los pretendidos mensajes de espíritus no hacían sino expresar la fuerza inconsciente de los médiums. De modo parecido, pero aún más contundente, René Guénon, en su radical crítica que lleva por título El error espiritista, en 1926, sostenía que las médiums utilizadas por Allan Kardec para su libro de los espíritus no eran más que espejos psíquicos, que devolvían inconscientemente a Kardec el reflejo de sus propias creencias sobre ocultismo y reencarnación, creencias que él había asimilado leyendo a autores franceses que trataban de esas cuestiones. F. W. H. Myers, a quien ya he mencionado, formaba parte en Cambridge, Inglaterra, de un grupo de personas que, aunque escépticas, se interesaban por la clarividencia, la precognición y los mensajes procedentes de los difuntos. Allá por los años 1870 iniciaron una serie de investigaciones privadas sobre todas estas actividades. En 1882, un físico, William Barrett, un clérigo, el reverendo Stanton Moses, un filósofo, Henry Sidgwick, y el propio Myers, joven humanista, instituyeron la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, Society for Psychical Research. Esta sociedad, conocida por las siglas SPR, atrajo a numerosos psicólogos, literatos y hombres de ciencia, como William James y Gardner Murphy, ambos psicólogos, Sir Alistair Hardy, biólogo, Gilbert Murray, humanista, y Arthur Koestler, literato, por no citar sino a unos pocos entre los más notorios. La SPR florece todavía hoy, junto con su equivalente norteamericana, la American Society for Psychical Research, y continúa adoptando un enfoque abierto, científico y antidoctrinario de los fenómenos paranormales. La reencarnación, empero, no ha sido nunca seriamente investigada por estas sociedades, toda vez que, como ya lo decíamos en la sección anterior, tendía a ser una creencia bastante restringida en el mundo de lengua inglesa, en contraste con la Europa continental. A los primeros investigadores de la SPR, en Inglaterra, les preocupaba mucho más la cuestión de si había o no una supervivencia personal después de la muerte y gastaban sus energías tratando de encontrar espíritus guías, o controles, que les aportaran datos verificables sobre las vidas que ellos mismos u otros espíritus de personas difuntas habían anteriormente llevado en la Tierra. Es importante mencionar aquí a cierto investigador suizo, el psicólogo Theodore Flournoy, 1854 a 1920, por haber establecido un paradigma escéptico, la criptoamnesia, que hasta nuestros días constituye una de las armas positivistas más devastadoras para impugnar la pretensión de que los recuerdos de vidas pasadas derivan de acontecimientos históricos ignorados por el sujeto. La teoría de la criptoamnesia afirma, expuesta en términos sencillos, que el inconsciente tiene grabadas toda suerte de conversaciones oídas, imágenes, historias leídas en libros y hoy también películas u otros programas de televisión, cosas todas que el individuo ha olvidado.
Estas historias o imágenes, se sigue diciendo, llegan a constituir la base de romances históricos que maduran en el inconsciente y luego emergen en forma de recuerdos plenamente estructurados de una supuesta vida anterior. El estudio de Flournoy sobre una médium a quien llama Helen Smith, publicado en su libro De la India al planeta Marte, 1900, muestra cómo las reversiones, actualmente diríamos regresiones, de esa persona a los tiempos de María Antonieta y luego a una vida de príncipe hindú podrían perfectamente explicarse por los libros que había leído durante su infancia. La médium pretendía también haber vivido en Marte y mostraba una extraña escritura marciana en apoyo de su afirmación. Sin embargo, cuando se analizó tal escritura, su sintaxis resultó ser enteramente francesa. En cuanto al espíritu guía, llamado Leopold, que hacía de mediador para evocar esas vidas pasadas, debía tratarse, a juicio de Flournoy, de una subpersonalidad inconsciente de la propia Helene. Naturalmente, yo mismo en mi trabajo tengo en cuenta la posibilidad de criptoamnesia en las escasas ocasiones en que un cliente rememora una vida donde se ve como algún famoso personaje histórico. Ciertos personajes han surgido incluso más de una vez en clientes distintos. Dos mujeres con las que trabajé independientemente recordaban haber sido Ana Bolena, la desdichada esposa de Enrique VIII, mientras otras dos decían haber llevado la vida de Juana de Arco. Todavía otras dos, también independientes entre sí, se veían como la condesa francesa de la Motte de Valois, la aventurera responsable del célebre escándalo del collar de diamantes, en la corte de la reina María Antonieta. En las 6 sesiones correspondientes, la calidad y aparente verosimilitud de las vidas evocadas apenas se distinguía de otras regresiones más típicas a vidas de personas sin ningún renombre. Al comparar las dos Juana de Arco o las dos Ana Bolena, observé que cada mujer hacía hincapié en aspectos totalmente distintos de su respectiva vida, pero en consonancia con su carácter actual, algo así como dos actrices que representaran el mismo papel. Una de las Anas aportaba detalles históricos tan precisos que me sentí tentado a ir inmediatamente a consultar mis libros de historia. Pero como lo que estaba practicando era una terapia y no una investigación, el dramatismo y la pasión de tales recuerdos eclipsaba para mí cualquier interés histórico. Al reflexionar sobre lo que mis clientes me habían relatado, me pareció que todas esas historias eran ejemplos de criptoamnesia, que tenían por motivo principal una identificación hondamente sentida con tal o cual aspecto de las vidas de aquellos ilustres personajes femeninos, vidas trágicas, heroicas y azarosas. Y aunque mis clientes no hubieran sido en sentido estricto esas famosas mujeres del pasado, me sigo preguntando si otras vidas similares, aunque menos ilustres, no se habrán injertado en tales evocaciones de conocidas figuras históricas. Por ejemplo, un oscuro e ignominioso recuerdo de quema de brujas, conservado en el inconsciente, podía muy bien haber aflorado a la conciencia gracias a lecturas infantiles sobre el trágico destino de Juana de Arco. De este modo, los cuasi arquetipos que son las historias de personajes famosos de antaño se convierten en instrumentos que mueven, amplifican y llevan a un punto decisivo conflictos emocionales que dormían en el inconsciente de aquellos a quienes tales historias fascinaban. Durante los años 50, la criptoamnesia se invocó en uno de los casos más célebres de aquel entonces, el de Brady Murphy, personalidad irlandesa de una vida pasada del ama de casa Virginia Tighe. La señora Tighe efectuó su regresión ayudada por Morey Bernstein, hombre de negocios e hipnotizador aficionado. Pese a los numerosos detalles suministrados a lo largo de las sesiones hipnóticas de regresión, parecieron triunfar los escépticos cuando se descubrió que el sujeto, la señora Tighe, antes había vivido con una tía suya de origen en parte escocés y en parte irlandés, que contaba a su sobrina historias de viejos tiempos en Irlanda, aunque los conocimientos de aquella tía sobre el pasado irlandés no podían ni compararse con los de Brady Murphy, bastaron para echar por tierra, en la mente de los escépticos, las evocaciones de la señora Tighe. Probablemente el mejor resumen de este fascinante caso se encuentra en el magnífico estudio parapsicológico del mismo publicado por D. Scott Rogo con el título de The Search for Yesterday, la búsqueda del ayer, donde escribe: pocos partidistas se percatan de que quizá el caso represente una mezcla de dos elementos, una bien construida fantasía basada en la criptoamnesia y el desempeñar un papel, por un lado, y una información adquirida paranormalmente, por otro. Otro investigador de este tipo de fenómenos fue Carl Jung. El título de su tesis de licenciatura, sobre la psicología y patología de los llamados fenómenos ocultos, 1902, revela el escepticismo básico de su enfoque. Sigue las huellas de Flournoy al atribuir a la criptoamnesia y a subpersonalidades separadas todo el material
reunido a partir de las experiencias de un joven medium de su propia familia. La idea de las subpersonalidades o personalidades secundarias llegaría a ser para Jung la base de su psicología ya madurada sobre el yo total, en el que veía una compleja estructura de muchas personalidades secundarias. Esta noción, ya implícita en buena parte de las concepciones psicológicas de principios del siglo XIX, continúa siendo uno de los modelos más fructíferos de la psique. Desde este punto de vista, todos poseemos nuestro mundo de espíritus, como el otro mundo o mundo interior de nuestro inconsciente, al que tenemos acceso privilegiado como parte del yo más amplio. Otra de las principales aportaciones de Jung a la moderna psicología y parapsicología es su idea del inconsciente colectivo, depósito común de la experiencia del género humano archivada, por así decirlo, en forma de símbolos universales que él llamaba arquetipos. Aunque no hay en esta teoría nada explícito sobre vidas anteriores, de hecho Jung negó ya desde los comienzos de su carrera la posibilidad de semejante memoria en el plano personal. Su autor dejaba así la puerta abierta para poderla extender a los recuerdos de una vida pasada. Sobre todo, dicha teoría nos permite abrigar la noción de un sustrato psíquico universal de la experiencia humana que nos une a todos extraespacialmente, es decir, más allá del cerebro y del cuerpo. Esta idea, corriente en el hinduismo y budismo, ha gozado en general de poca aceptación entre los filósofos occidentales, quedando relegada a la categoría de curiosidad metafísica, con la etiqueta de idealismo. Se trata, no obstante, de un concepto profundamente liberador, si se entiende bien. Sin él, nos vemos reducidos a pegar unos con otros toda clase de fragmentos de información paranormal y fenómenos extraños con la no muy resistente cola del racionalismo dentro del limitado marco de la ciencia experimental. Quizá nadie haya intentado con tanto ahínco probar la reencarnación por los medios racionales y empíricos de la ciencia parapsicológica como el Dr. Ian Stevenson, de la Universidad de Virginia. Desde 1960, el Dr. Stevenson no ha cejado en su empeño de coleccionar informes sobre recuerdos de vidas pasadas, procedentes de diversas partes del mundo, en especial de la India, Sri Lanka, Turquía y el Líbano. No 16. Sus preferencias van a los relatos de niños que espontáneamente hablan de haber llevado una vida en alguna otra parte, en otro cuerpo, etc. Stevenson rechaza la regresión hipnótica como prueba incontestable, ya que el sujeto, según él, refleja con demasiada facilidad el mundo mental, consciente o inconsciente, del hipnotizador. En general, tanto él como su ayudante reúnen el mayor número posible de datos, primero acerca del niño en cuestión y luego de sus familiares y otros testigos. A continuación, visita personalmente el presunto lugar de la vida anterior para verificar la información recibida. Una de las objeciones suscitadas por la investigación de Stevenson viene de su tendencia a llevarla a cabo sobre todo en culturas que creen abiertamente en la reencarnación. Esto, naturalmente, tiene sus ventajas y desventajas. Por una parte, allá es donde más atraen la atención las historias de vidas pasadas referidas por niños, pero, por otra, se plantean problemas al intentar corroborar tales historias. Parece muy probable que el sujeto aprende inconscientemente a confirmar las descripciones de la persona difunta, que era el mismo en su anterior reencarnación. Cuando Stevenson verifica los pretendidos recuerdos de una vida pasada, suele llevar al niño al pueblo o localidad donde supuestamente se desarrolló dicha vida. Ahora bien, al cotejar el niño sus recuerdos con las reminiscencias de los habitantes de esa aldea que conocieron al difunto, a menudo se hace de modo inconsciente el reflejo de las esperanzas o ideas de los informantes, para quienes la reencarnación es una doctrina recibida y admitida sin discusión. Tales presiones sociales no son tenidas en cuenta por Stevenson en su proyecto de investigación. Muchos libros sobre la reencarnación citan los trabajos de Stevenson como prueba sólida de esta teoría, prueba impresionante a primera vista, pero algunos de sus antiguos asistentes han expresado serias dudas al respecto, cuando ellos mismos no han sido capaces de ratificar esos hallazgos, haciendo también notar el defecto experimental de que hablábamos hace un momento. Un interesante examen de la labor de Stevenson se encuentra en el ya mencionado libro de Rogo, The Search for Yesterday. Una de las críticas que se le hacen a veces a Stevenson es su relativo fanatismo en lo tocante a la reencarnación. Esta se ha convertido para él en una idea fija, una obsesión. A buen seguro, a quien quiera que lleve casi 30 años persiguiendo una determinada idea podría acusársele de eso mismo, y en tal caso se encontrarían también Einstein y Freud. Semejante perseverancia no quita que la idea pueda ser verdadera, pero nos dice algo sobre la psicología del que la mantiene. Si me siento incómodo ante las investigaciones de Stevenson y otras parecidas, es porque son demasiado mentales y abstractas.
La búsqueda puramente científica de pruebas excluye por fuerza al observador, este no puede ser sujeto, so pena de caer en la parcialidad. Queda así negado el factor subjetivo, es decir, en primer lugar, el complejo o idea fija que lleva al parapsicólogo a investigar. ¿Por qué no trata el investigador de evocar algunas de sus propias vidas pasadas? ¿Por qué no dejar para más tarde la cuestión objetiva de la verdad y zanjarla luego basándose en la propia experiencia? Hasta cierto punto buena parte de las investigaciones psíquicas sufren de una actitud intelectual que se opone a la experiencia interna, tanto emocional como psíquica. El enfoque religioso. Si al hablar de vidas pasadas el psíquico recurre a la autoridad de espíritus guías y a percepciones paranormales y el parapsicólogo invoca los cánones científicos de la coherencia racional y la prueba empírica, ¿en qué consiste el enfoque religioso? Aquí se apela a un tercer tipo de autoridad, la tradición, palabra derivada del verbo latino que significa transmitir. Para millones de personas en el mundo, la reencarnación forma parte de un antiguo sistema de creencias y es un presupuesto fundamental de su visión del universo. En las culturas donde florecen religiones tradicionales como el Islam, el taoísmo, el hinduismo o el budismo, las personas dotadas de facultades extrasensoriales suelen convertirse en maestros de yoga, meditación o algo por el estilo, es decir, en autoridades espirituales que poseen la visión, doctrina y experiencia de muchas generaciones. Los poderes psíquicos y los recuerdos de vidas pasadas que surgen espontáneamente durante la meditación tienden a tratarse con ligereza, como rasgos propios del camino que se recorre y no como la auténtica meta a la que se aspira. En las sociedades tribales, el chamán, hechicero o hechicera reconoce de ordinario a tales individuos en la adolescencia y los aparta del resto de la tribu para iniciarlos en secreto. En estas sociedades no existe conflicto alguno entre las creencias habituales de la masa popular y las prácticas secretas del yogui, el monje o el chamán. Otro ha sido el caso en Occidente. Desde los primeros siglos, lo que había que convertirse en ortodoxia cristiana reprimió con la máxima energía a los llamados gnósticos, o sea los cristianos propensos al hermetismo, la hechicería o la clarividencia. Las autoridades de la primitiva Iglesia institucional no tardaron en establecer una estricta ortodoxia de doctrina que estigmatizaba como herética toda opinión divergente. Cuando en el año 313 el emperador Constantino hizo del cristianismo la religión oficial del Estado, con la intención de conciliarlo con los diversos cultos existentes en el Imperio Romano, al dios Sol, Isis, Cibeles, Mitra, etc., dejó a los cristianos toda libertad de acepción. El celo monoteísta tendente a convertir a todos y a erradicar cualesquiera formas de politeísmo dio a la Iglesia un carácter autoritario que desde entonces no ha dejado de infestar al occidente con su historia de cismas, concilios, inquisiciones y cazas de brujas. Como ya lo ha hecho notar D. H. Lawrence, el miedo a lo pagano ha arruinado por entero la conciencia cristiana. Como doctrina, la reencarnación o transmigración de las almas era al parecer ya conocida por muchas sectas gnósticas del cristianismo primitivo, que la habían heredado del antiguo Egipto. La sostenían también los neoplatónicos y las sectas órficas de Grecia y estaba estrechamente vinculada con los pitagóricos. Pitágoras, según su biógrafo Jámblico, había sido iniciado en los misterios de las diversas escuelas de Alejandría y había también viajado a Oriente, donde la reencarnación era una creencia universal. Desde el siglo VTADC, en pleno florecimiento de la Academia de Platón y cuando aún vivía el Buda, hasta el año 529 después de Cristo, cuando Justiniano cerró la Universidad de Atenas y los últimos eruditos neoplatónicos huyeron a Persia, hubo casi un milenio de intercambios espirituales y culturales entre Oriente y Occidente. La escultura india, por ejemplo, reflejaba el clásico estilo griego, y el arte cristiano tomó del budismo los nimbos o aureolas para las imágenes de sus santos. Los actuales teólogos cristianos no han llegado a ponerse de acuerdo, pese al ingente número de datos y estudios, sobre si el cristianismo primitivo aceptaba o no la doctrina de la reencarnación. Leslie Betterear asegura que la reencarnación fue aceptada por la Iglesia primitiva durante los primeros 500 años de su existencia. Jerry Cranston aducen textos en su apoyo. Por otra parte, Ionic considera esta opinión como enteramente errónea y engañosa, diciendo que, si bien es cierto que la reencarnación fue enseñada dentro de la Iglesia, por los gnósticos, muy pronto se distinguió de la doctrina oficial y fue tratada en consecuencia como peligroso enemigo. El mismo problema se plantea a propósito de si el padre de la Iglesia Orígenes, hondamente imbuido de neoplatonismo, al igual que San Agustín, creía en la reencarnación propiamente dicha o solo en la preexistencia del alma, cosas ambas bien distintas. Por último,
Ha llegado también a decirse que el propio Jesús enseñó la doctrina de la reencarnación, para lo cual se citan nada menos que los evangelios. Así, en Juan 9, 2-3 leemos: Rabí, ¿quién pecó, para que este hombre naciera ciego, él o sus padres? Ni él ni sus padres, contestó Jesús, sino que nació ciego para que en él se revelen las obras de Dios. A continuación, Jesús lo curó. ¿Vale este ejemplo para probar que Jesús enseñó la reencarnación? De ahí puede igualmente deducirse, dice Icke, que Jesús rechaza de plano cualquier idea de karma o de que la desgracia es un castigo por pecados cometidos en una vida anterior. De hecho, las palabras del maestro parecen indicar que la ceguera en cuestión es algo fortuito, y no el resultado de algún pecado de sus padres o suyo, antes de nacer. Pero sea cual fuere la verdadera índole de las enseñanzas de Jesús o de las creencias de la primitiva Iglesia, no cabe duda de que en la Edad Media la reencarnación había ya completamente desaparecido de la doctrina cristiana tenida por ortodoxa. Pese a los resabios neognósticos de los cátaros en los siglos XII y XIII, la reencarnación sigue estando hasta el día de hoy al margen del cristianismo. En cuanto al judaísmo, que nunca ha sido tan autoritario como el cristianismo y ha mantenido una sana tradición esotérica, la de la Cábala, acepta la reencarnación, aunque jamás la ha enseñado abiertamente. Así pues, dado lo árido del clima tanto para la reencarnación como para todo esoterismo en Occidente, no tiene nada de extraño que las personas con un temperamento psíquico hayan ido a refugiarse en las pseudoreligiones del espiritismo y la teosofía, en el siglo XIX, y en las teorías de Alice Bailey, Edgar Cayce y otros como ellos, en nuestro tiempo. En suma, al Occidente parece faltarle toda auténtica tradición esotérica que facilite la comunicación de enseñanzas espirituales más complejas, de las que la reencarnación forma parte. Tal vez sea esta clase de anhelo, desconocido en su verdadera naturaleza, lo que ha llevado a un Ian Stevenson a investigar cómo lo hace y lo que explica la enorme popularidad de los Seth Books y, más recientemente, las autobiografías de Shirley MacLaine. Desde el punto de vista global de la historia de las religiones, es muy posible que nosotros, los occidentales, estemos espiritualmente empobrecidos. El nuevo brote de interés por la reencarnación podría ser un síntoma de que volvemos a entrever un panorama mucho más rico que el que nuestro mundo predominantemente cristiano nos viene ofreciendo desde hace siglos. Es difícil para nosotros vernos desde dentro, por lo que citará más bien las palabras de un eminente especialista en hinduismo, Alain Denielou, que regresó a Occidente tras muchos años de permanencia en la India. He pasado más de 20 años en el tradicional mundo hindú, tan lejos de la vida moderna como si milagrosamente me hubieran transportado al Egipto de los faraones. Ahora, al volver a Europa, me sorprende la infantilidad de los conceptos teológicos y la aridez de lo que llaman religión. Me he encontrado con una humanidad a la deriva, que se aferra al árbol moribundo del cristianismo sin tan siquiera entender por qué se muere. Esas personas, al sentirse vacías, buscaban su equilibrio en un mundo visiblemente amenazado. Mas nada ni nadie podía ayudarlas. 19. Como la doctrina de la reencarnación, en cuanto tal, no pertenece a ninguna de las religiones establecidas de Occidente, la forma en que nos ha llegado, a través de la teosofía y metafísica popular, no puede menos que estar adulterada. No solo ha pasado por el filtro de nuestros mitos occidentales de progreso y evolución, como ya lo he indicado, sino que hoy se convierte también con harta facilidad en un artículo más de consumo, una psicología espiritual, prefabricada, que no sirve sino para seguir alimentando el insaciable narcisismo de nuestra cultura, ya sin raíces. Con toda razón advertía Alice Bailey del peligro que entrañaba en Occidente la fascinación por las prácticas espirituales, y a nada se aplica esto mejor que a la reencarnación. El Dr. Ronald Wong Hue, uno de los psicólogos en ejercicio que más han contribuido a valorizar la terapia de las vidas pasadas como forma noble de psicoterapia, expresa esta idea como sigue. Creo que el Occidente ha degradado la reencarnación. En Oriente las encarnaciones son para que Dios se conozca a sí mismo. La reencarnación es un medio de evolución espiritual, pero en Occidente se hace más hincapié en el yo. Es como si uno se concentrara en el modo como otro se viste y no en la persona que existe bajo la ropa. A la gente le interesa más el contenido de las imágenes que el proceso de evolución espiritual. Si nos fijamos en las dos tradiciones orientales que poseen las doctrinas mejor articuladas sobre la reencarnación, descubrimos una visión del yo, el tiempo, la historia y la salvación muy diferente de aquella a la que nos tienen acostumbrados la religión y filosofía occidentales. Nos hallamos también ante un cuadro totalmente distinto del de nuestra metafísica popular.
En lugar de una progresión lineal de vidas a lo largo de la historia, donde cada cual espera convenientemente el momento de la iluminación hacia el siglo XX, encontramos en la visión hindú, por ejemplo, un vasto panorama de interminables ciclos de historia donde civilizaciones enteras y aún universos van y vienen, como las gotas de lluvia en un estanque. Para el hindú, la reencarnación es la prisión del eterno retorno, de la que el sabio busca la moksha, es decir, la liberación, la huida definitiva. En esta perspectiva la evolución espiritual es vertical, y no lineal u horizontal a través del tiempo. El instante de la iluminación puede sobrevenir en cualquier punto del inacabable ciclo. Los especialistas insisten constantemente en lo impreciso de la traducción de términos hindúes como arman por las nociones occidentales de alma, yo, personalidad, etc. Como tampoco Brahman puede sin más traducirse por Dios. En el budismo, las equivalencias son igualmente difíciles, de hecho el Buda evitó con sumo cuidado la noción de Atman, a grandes rasgos, la esencia divina que subsiste en lo íntimo de todo ser, para que sus discípulos no cayeran en la trampa de un apego individualista a los frutos del bien o el mal, procedentes de encarnaciones anteriores. La sutileza y el tono de este enfoque quedan bien ilustrados por la siguiente historia, típica del modo de enseñar del Buda, sobre el problema de quién o qué se reencarna realmente. El rey Milinda pide aclaraciones al monje Nagasena. Venerable Nagasena, preguntó el rey, ¿es la misma, que murió, la persona que renace u otra distinta? No es ni la misma persona ni otra distinta. Ponedme un ejemplo. Suponed, Majestad, que alguien encendiera una lámpara. ¿Ardería esa lámpara toda la noche? Sí, venerable señor. Ahora bien, Majestad, ¿es la llama que arde en la primera parte de la noche la misma que arde en la segunda? No, venerable señor, no lo es. ¿Y es la llama que arde en la segunda parte de la noche, Majestad, la misma que arde en la tercera? No, venerable señor. Entonces, Majestad, ¿eran 3 lámparas distintas las que ardían en las 3 distintas partes de la noche? No, venerable señor, la luz viene de la misma lámpara durante toda la noche. Pues así también, Majestad, el ser humano es una continua sucesión de estados físicos y mentales. Cuando un estado desaparece, otro nace, y ello ocurre de tal suerte que no hay diferencia entre el anterior y el siguiente. Por eso no es ni la misma persona ni otra distinta la que va hacia la plenitud final de la conciencia. En el budismo es estrictamente incorrecto hablar de mi karma, o tu karma, ya que las nociones de mío y tuyo pertenecen al sentido ilusorio de la personalidad individual que llamamos el yo. En definitiva solo existe el karma, herencia psíquica del cúmulo de los pensamientos y actos de la humanidad, que va transmitiéndose a través del gran ciclo del renacer. Mi karma es el tuyo y el tuyo es mío, o, como decía Yondonase, ningún hombre es una isla. Todos formamos parte del inmenso continente psíquico que es el género humano. Tal vez era esto lo que San Pablo quería dar a entender cuando nos invitaba a llevar los unos las cargas de los otros. En Oriente, el enfoque religioso de las vidas pasadas es complejísimo y, por tanto, no debe ser tomado a la ligera por occidentales no versados a fondo en una o más de esas antiguas tradiciones. No es que yo mismo pueda jactarme de ser lo bastante competente como para abordar la cuestión de las vidas pasadas desde tal perspectiva, pero, como asiduo estudiante del Vedanta y persona que a menudo ha practicado y practica la meditación budista, sé que esas concepciones tienen para mí un hondo significado. En años recientes ha habido un acercamiento extremadamente fecundo entre la psicología y las tradicionales disciplinas espirituales, conocido por el nombre de psicología transpersonal. 22 El Dr. Hue, ya citado, y el Dr. Stanislav Grof forman parte de los pequeños pero diligentes grupos de estudiosos, meditadores y terapeutas que tratan de hallar nuevos paradigmas capaces de integrar los mejores logros de la psicología occidental con la profundidad y amplitud de las psicologías espirituales propias de las tradiciones orientales. Jung, con sus acertados comentarios sobre la alquimia china, el Un Chin, sus textos de yoga y ciertos escritos acerca del Zen, fue sin duda un iniciador de este enfoque multifacético. Esta clase de perspectivas, junto con la inspiración que me ha venido de algunos escritores y poetas, constituirán el trasfondo de los capítulos que siguen. Fin de esta parte.